aquí la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, de la siguiente manera. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1 en adelante. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Aleluya. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que tiene que ver con nuestra identidad como cristianos. El tema de la identidad es un grandísimo asunto en la cultura en la cual vivimos, no solo en Estados Unidos, pero en diferentes países. Algunos equivocadamente piensan que pueden encontrar su identidad si miran dentro de sus corazones o de sus almas. Otros también se equivocan pensando que su identidad tiene que ver con, no sé, con lo que hacen o con lo que tienen, quizás si son ricos o algo por el estilo. Otros piensan que su identidad tiene que ver con su género o su sexualidad. Hablaba yo con alguien y me decía que, si no me equivoco, en su trabajo, alguien decía que un familiar que de repente una semana se sentía hombre, que la otra semana se sentía mujer, que la tercera semana y cada rato andaba cambiando, ¿verdad? Hoy está muy de moda el tema de los pronombres, donde la gente que está confundida quieren que los demás, cuando hablen de ellos, les digan como ellos quieren. A veces, si está equivocado, está un poco confundido el muchacho, quieren que cuando hablen de él, que digan ella, ¿verdad? Y algunos, digamos, y más en español, como en español se usa mucho lo masculino y lo femenino al hablar, unos hablan de palabras nuevas que están inventando, como en vez de ellos y ellas, quieren ahora usar la palabra ellas, inventándose una nueva palabra, ¿verdad? La gente está muy confundida en cuanto a su identidad. Pero le digo una cosa. La identidad es algo poderoso porque habla acerca de quiénes somos y el por qué estamos en esta tierra. La identidad, hermanos, define quiénes somos y da claridad a nuestro propósito en la vida. Pero a diferencia, como piensa mucha gente, la identidad no es algo que nosotros mismos podemos decir yo soy eso, yo soy aquello, sino que es algo que nos es dado de parte de nuestro Creador. En breve, nosotros somos lo que Dios dice que somos. En Génesis 1:27 dice, por tanto, creó Dios al hombre en su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y así, hermanos, Dios es el que define quiénes somos. Ahora, el apóstol Pablo, llegando hacia el final de su vida, quiere darle instrucciones sanas y claras al joven pastor llamado Timoteo. Y para hacer esto, por así decirlo, dibuja algunos retratos para que el joven Timoteo entiendan quién él es. ¿Cuál es su identidad? Y por lo tanto, ¿qué es lo que él es llamado a hacer en la vida? Y quiero compartir estos retratos con usted, o estos dibujos, como usted los quiere entender, a lo largo de estos 7 versículos que le hemos dado inicio.
El tema de toda la serie de predicaciones que estoy dando en 2 de Timoteo tiene que ver con la firmeza, que debemos estar firmes. Pero el tema de esta predicación es que nosotros debemos saber quiénes somos y debemos de compartir eso con los demás. Debemos saber y conocer quiénes somos. Entonces, ¿cuáles son los retratos? El primer retrato o dibujo que Pablo usa para ilustrarle a Timoteo su identidad es esto: que Timoteo es un hijo verdadero. Nosotros somos hijos verdaderos. Diga conmigo, hijos verdaderos. Mire cómo dice el versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, Timoteo era un pastor, joven y todo, pero él era un pastor, era un siervo de Dios, era aprobado. Había hermanos esforzados en la obra misionera, pero ahorita que se dirige a él, hermanos, le dice: mira, Timoteo, en primer lugar tú eres mi hijo en términos espirituales. No era un hijo biológico de él, pero por medio del ministerio de Pablo, Timoteo llegó a conocer a Jesucristo. Si usted se da cuenta, eso dice el versículo 1, pero no es el único pasaje. Aquí en 2 de Timoteo capítulo 1 y versículo 2, Pablo le dice así: a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y Jesucristo nuestro Señor. Entonces él era un hijo a quien Pablo amaba. Y nosotros que somos padres de familia amamos a nuestros hijos, ¿sí o no? Y es importante que usted sepa, como hijo de Dios, que usted es amado. Dios no podría amarle más de lo que ya le ama. Qué bonito, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora estamos: ¿será que me ama? ¿Será que me ama? No, pues están las personas pensando, están los novios. No, pues ¿será que me ama mi novio? Sí, pero yo creo que yo le amo más. Quisiera que me amara más. Hermanos, con Dios no hay duda. Nos ama, hermanos, al 100, aleluya. Y Timoteo es un hijo amado. Y en 1 de Timoteo, capítulo 1, le dice Pablo a Timoteo: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y Jesucristo nuestro Señor. Es amado hijo y es verdadero hijo. Un hijo, pero de a verdad. Yo creo que yo he mencionado en alguna predicación que uno de mis hermanos y su esposa no pudieron tener hijos físicos, pero pudieron adoptar a un hijo hace años, cuando Joshua tenía 2 años de vida, y lo hemos visto crecer y es el único hijo, por lo tanto, pues que han tenido. Y me acuerdo que cuando yo le mencionaba esto a nuestra hija pequeña de 12 años de edad, entonces en algún momento ella me dijo: bueno, pero y no pueden tener hijos verdaderos. Le digo: no, pero él es hijo verdadero. Digamos, que sea adoptivo no significa que sea verdadero, porque nosotros como latinos a veces como que eso como que fuera como de segunda clase, ¿verdad? Mi esposa me decía que a veces como para, no sé, para burlarse o hacerse llorar, digamos, quizás alguien de su familia, uno de sus hermanos, le decía: no, pues a ti te encontramos por ahí, a ti te adoptaron, ¿verdad? Mis padres así, oye, ¿cómo crees? Que no sé qué tanto, ¿verdad? Pero para Dios el tema de adopción es algo glorioso. La Biblia dice que nosotros hemos sido adoptados, aleluya. No es algo como para que nos sintamos como menos, no, al contrario, nos escogieron, ¿verdad? Alguien bien decía, mi hermano decía, mi hermano la que decía, dice, bueno, dice, los papás que tienen hijos que les nacen, digamos, es el que te tocó, mano. Ni modos, mano, ¿verdad? Pero los que adoptan, ese es el que tú escogiste, ¿verdad? Todavía lo eleva más, todavía, ¿verdad? Entonces,
Pablo le dice a Timoteo que es un hijo amado, pero también es un hijo verdadero, como dirían en inglés, Coke, ¿verdad? The real thing, ¿verdad? Lo verdadero, ¿verdad? Nada más que no es Coca-Cola, es adopción, ¿verdad? Entonces, es un hijo. Como diciéndole, Pablo, mira, serás muy el pastor, pero en primer lugar, eres hijo. Y qué importante que nosotros nunca nos olvidemos, hermanos, que nosotros llegamos a ser hijos de Dios el día que nacimos de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas han sido hechas nuevas. Aleluya. Y en ese día naciste, gloria sea el nombre de Dios. Quizás usted predica, quizás usted ministra en la alabanza, quizás usted lo que usted haga, ¿verdad? Y la edad que tenga, y el título que tenga, o el estudio que ha alcanzado. Pero en primer lugar, hermanos, tenemos que entender que nosotros somos hijos de Dios. Porque es lo que era Timoteo. Si era hijo espiritual de Pablo, pero mayormente hijo de Dios. Y a este hijo de Dios Pablo le dice así a Timoteo, 2 Timoteo 1, regresando al texto del oro, le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. Sé fuerte. Un comentarista dice que contó 25 veces en estas dos cartas a Timoteo que Pablo anima a Timoteo a que sea fuerte, a que se fortalezca, a que se esfuerce. Y fíjense que entonces es un tema muy, muy normal, muy dado, pero démonos cuenta que tampoco le dice, oye, encuentra la fuerza en tu persona, en tu personalidad, en tu carácter, desarróllate, whatever, be all that you can be, o lo que sea. No estoy en contra de los militares, pero digo, no es un tema de positivismo, sino que, hermanos, dice, esfuérzate en qué, en la gracia que es en Cristo, aleluya, porque por su gracia somos lo que somos. Alabado sea Dios. Así es. La gracia es la que a nosotros nos salva. La fuente de nuestra fuerza no viene de nosotros, sino que viene de Dios. En Efesios capítulo 6, versículo 10, cuando Pablo está explicando la armadura de Dios, dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aleluya. Entonces, no se olvide. ¿Quiénes somos? En primer lugar, nuestra entidad, somos hijos de Dios. En segundo lugar, hay un segundo retrato, un segundo dibujo, que es la de un fiel mayordomo. Mire lo que dice el versículo 2. Pablo escribe: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La doctrina de Pablo no empezó con Pablo, empezó con Dios. La doctrina de Pedro y los demás apóstoles empezó con Dios. Pablo y los demás lo recibieron de Dios, no son los dueños, pero son los mayordomos. Son encargados, por así decirlos. Y Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí, tú, Pablo, lo escuchaste de mí ante muchos testigos. Entonces, la primera generación de que escucharon, ¿verdad?, es Pablo. Y la segunda generación de los que oyeron fueron Timoteo y los testigos que estaban con Timoteo. Ahí van dos generaciones. Pablo dice: esta doctrina, encárgale a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, está Pablo, primera generación. Segunda generación es Timoteo y los muchos testigos. La tercera generación son hombres fieles, aleluya. Hombres fieles que sean capaces de enseñarle también a otros. La cuarta generación. Desde un principio el evangelio fue dado no solo para salvarlo a uno, pero para que uno lo esté compartiendo con otros
y que esos otros lo compartan todavía con otros y se siga dando de generación en generación. Porque al fin y al cabo el evangelio no es nuestro, sino que el evangelio es de Dios y nosotros somos, ¿nosotros qué somos? Mayordomos. En la iglesia, yo como pastor, yo no soy el dueño, mucho menos el dictador. El dueño es Dios, Él es la cabeza, aleluya. ¿Verdad? Yo hoy estoy aquí. ¿Cuánto tiempo voy a estar? No sé. Un día le pregunté a mi hijita, así no sé por qué. Y mira, ¿cuántos años crees que todavía yo? Pues, como unos 10. Ah, bueno. You know? Y después dice, bueno, a lo mejor 20, más a rato. No sé, a lo mejor me vio que estaba yo como que, un poquito como que cabizbajo, no sé, ¿verdad? Pero hermanos, no vamos a estar aquí por toda la vida. Y Dios levanta siervos y Dios levanta siervas y nosotros nos toca cumplir con el verdadero dueño. Entonces tenemos que multiplicarnos, tenemos que encargarle a otros que sean fieles. En 1 Corintios 4, versículo 1 y 2, Pablo le escribe a los corintios, les dice así pues, téngannos los hombres. ¿Qué dice? ¿Por caudillos? ¿Por capataces? No. Por servidores de Cristo y administradores. Es una palabra sinónima, la palabra mayordomo. Administradores de los misterios de Dios. Ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado ¿qué? Fiel. Tenemos que ser fiel. Fiel con aquel que nos ha llamado a que le sirvamos. Y la fe y la doctrina debe transferirse de una generación a otra. Y eso lo puedo aplicar de dos maneras. Una, pienso en las familias. Se entrega alguien a la familia, a Jesucristo, los primeros quizás en su familia, y eso sería como la primera generación de cristianos. ¿Cuántos aquí son de primera generación de cristianos? Levanten la mano. Algunos, sí. ¿Cuántos son de segunda generación? Así sus papás fueron cristianos y ustedes recibieron el evangelio ya como niños o como jóvenes. Hijo, ya no sé qué más preguntar, si no sé si los demás son inconversos o no. Tercera generación. Bueno, gloria a Dios. Aquí yo sé que puro cristiano, gloria a Dios. Bueno, pero qué bueno si hay gente que también no conoce de Dios para que se conviertan. Aleluya, para eso estamos, ¿verdad? Mire. Entonces se convierten a Dios y después hay una carga para alcanzar la familia, qué bonito. Y después, hermanos, ya los que tienen hijos en el hogar todavía hay que ganar a los hijos, hay que hablarles de Dios, que vean la vida cristiana, cómo se vive en el hogar. Los llevamos al templo, leemos la palabra, oramos por ellos aquí en el hogar también, hermanos. Y queremos que ellos reciban el evangelio. Y después de que lo reciban, que ellos también cuando crezcan y tengan su familia y sus hijos, que también los hijos de los hijos también conozcan a Dios. ¿Verdad que sí? Y a veces los hijos vemos de repente, están ahí, están buscando a Dios, están alzando las manos, están leyendo. Mi hijo está entregado. Y de repente los vemos distraídos y decimos, ¿qué les pasa, hermano? Y con la preocupación no se vayan a apartar, hermano. No se vayan a apartar. Qué triste es cuando de repente en alguna generación, en alguna familia, alguien se entrega a Cristo, digamos, es de esas conversiones dramáticas y todo, para que a las 12, 3 o 4 generaciones, como que ya no hay evangélicos en esa familia, esa línea de esa familia con tal apellido, ya no hay. Ya sea los hijos o los nietos, digamos, se fueron al mundo. ¿Qué pasó, mano? You know? Y no digo que todo depende de nosotros, pero tenemos que hacer nuestra parte. El Espíritu Santo también obra y cada generación hace lo suyo. Pero eso también lo podemos aplicar en cuanto a nuestra vida en la iglesia también. Entonces está la familia, está la iglesia. Todos nosotros somos llamados a evangelizar, a ganar almas para Cristo.
Ya sea que usted salga visitando hogares con el ministerio de evangelismo, ya sea que en su trabajo, gente que usted conoce, etcétera, usted los busca, usted les habla de Dios, hermanos, pero cuando usted los gana, entonces no nada más que repitan la oración, usted les tiene que enseñar a buscar de Dios, a cómo orar, cómo leer la Biblia, cómo vencer la tentación, cómo ganar a otros para Cristo también. Usted tiene que discipularlos. Y ese es, como por decirlo así, un hijo espiritual. Y ayudarlos a que ellos hagan lo mismo con otros que usted hizo con ellos. A esto somos llamados, nosotros somos mayordomos, tenemos que enseñarle a los que se han convertido que también ellos son mayordomos y también deben de cumplir con Dios. Aleluya. El evangelio no solo es para mí, no solo es para usted, sino que somos llamados a compartirlos con otros. Entonces somos hijos amados, hijos verdaderos, pero también somos llamados a ser mayordomos fieles. Pero hay un tercer retrato, y este retrato o este dibujo es la de un soldado. Si regresamos a nuestro texto de ahora en 2 de Timoteo capítulo 2, Pablo le dice a Timoteo, no se olvide, Pablo le queda poco tiempo de vida, es una carta muy personal, él quiere estar seguro que cuando él parta, Timoteo sepa quién es, para que pueda cumplir el ministerio que Dios le ha encargado. Y le dice, por lo tanto, en el versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen ¿qué? ¿Qué dice ahí? ¿Como buena onda? No, sí, como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mire, ese tema del sufrimiento, de las aflicciones, no es muy placentero, hermanos. Y a muchos cristianos hasta se oponen, pero si usted mira nada más en esta carta, mire qué tan seguido se ve este tema. Capítulo 1, versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Capítulo 2, versículo 3, ya lo vimos. Ahora vamos, capítulo 3, versículo 2. Gracias, Nico. Dice así: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. Eso es capítulo 3. Vámonos al capítulo 4. Capítulo 4, versículo 5. Pablo le escribe a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. A sobreevangelista, cumple tu ministerio. Para Pablo, para Timoteo, hermanos, el servir a Dios tenía como parte el sufrir penalidad, el tener aflicción, no para que suframos nada más por sufrir algo por el estilo, pero porque vivimos en un mundo en el cual el diablo y el mundo están en contra del evangelio. Hermanos, aquí en la iglesia Corona, nosotros no creemos en la doctrina de la prosperidad, de esta gente que enseña que si te entregas a Cristo, luego te vas a hacer millonario, que todo lo vas a declarar, lo que tú vas a declarar, lo vas a recibir, digamos, tanta cosa, hermanos, que de veras, es decir, si acaso sería un evangelio de la persecución, no de la prosperidad. Mire lo que dijo Cristo en San Juan 15, versículo 20, por si usted dirá, bueno, eso dijo Pablo, ¿qué dice Cristo? Dicen lo mismo, pero 15, versículo 20, dice así: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Entonces, esto es una promesa, quizás no tan placentera, quizás no la quisiéramos, pero es mejor saber, hermanos. Es mejor saber. Yo sé que vivimos aquí en bastante comunidad, aquí en los United, ¿verdad? Me acuerdo de un hermano, un amigo pastor, que cuando él se convirtió en México y cuando todavía era relativamente nuevo del evangelio, pues el pastor lo invitó y dice: acompaña, vamos a un pueblo que allá no hay evangelio, vamos a ir a predicar.
Entonces fueron para allá, se subieron en un camión y se bajaron y llevaban Biblias y todo. Y cuando bajaron allá a la estación de trenes o de camiones, hermanos, estaban la gente esperando con piedras en la mano, ¿verdad? Y decía este hermano, ¿para qué me le pagué al pastor? El diablo nos quiere meter esas dudas, ¿verdad? Hermanos, pero le digo, en gran parte del mundo la gente está sufriendo por el evangelio. Aquí es donde hermanos, hay bastante comunidad. ¿Cómo está su silla? ¿Está cómoda? ¿Está cómoda su silla? A ver, tóquele ahí, todo eso. Tiene resorte ahí como que, ¿verdad? Está bien la espalda, está bien, ¿verdad? Y está el air conditioning, ¿a cómo lo quieren? ¿Quieren más frío? ¿Quieren más caliente? Digamos, es decir, si yo explico aquí, como que nos va bien, así hablando en el sentido material, hermanos, pero es algo que también, por otro lado, aunque nos sentimos bien, pero como que a veces no entendemos cuando leemos que la Biblia habla de persecución. Mire lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 3. Porque esto en aquel entonces y hoy en día, ¿sabe que la mayoría de cristianos hoy en día, hermanos, están sufriendo algo por el evangelio? Hebreos 13, versículo 3. Acordaos de los presos, como si estuvieses presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Vea. El primer culto llegaron 2 personas de Cuba. Vea. Hable con ellos a ver cómo les va a los evangélicos allá en Cuba. Les va difícil, hermanos. Vea. Hermanos, los cristianos que están en Irán, yo leía un reporte, no sé si es verdad o no, pero que la iglesia en Irán, imagínense, enemigo de Israel, enemigo de Estados Unidos, es el lugar donde la iglesia más está creciendo que en el resto del mundo. ¿Será verdad? Y si no es el número 1, va a ser uno de los primeros. Y aquí en Estados Unidos, imagínense, las iglesias como que parece que a veces se están como vaciando, hermano. Ni se diga Europa, ¿qué será, hermanos? Está muy cómoda la cosa aquí. Pero fíjese que realmente esto es parte de ser un soldado. A lo mejor ustedes saben, lo he comentado, que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando alguien se quejaba acerca de algo que les hacía falta o de la condición en la sociedad o algo por el estilo, había una frase que se usaba para decirle a la gente de que, ¿sabes qué? Deja de quejarte. Y la frase era esta: oye, ¿no sabes que estamos en tiempo de guerra? Ah, ok, entonces hay escasez. Ok, está bien, estamos en tiempo de guerra, porque pues allá están peleando, estamos aquí por lo menos, digamos, pero con más seguridad, pero si estamos en tiempo de guerra. Y eso no debería de ser algo que nosotros pudiéramos decir también. Oye, estamos en tiempo de guerra. Nuestro adversario, ¿verdad?, anda como león rugiente mirando a quién devorar. El enemigo anda nada más mirando a ver quién puede desanimar para que deje de congregarse, para que sienta que nadie en la iglesia lo tome en cuenta, que nadie lo quiere, que no importa para lo que es la vida de la iglesia. Todo eso serían mentiras del diablo, pero estamos en tiempo de guerra. ¿Sabe cómo era la disciplina en el ejército romano? Era algo medio fuerte. Cada soldado se le requería, hermanos, que sufriera penalidades. Usaban esta palabra hardship en inglés. A veces hay cartas cuando alguien quiere arreglar para que pueda arreglar papeles y no tengan que salir del país, o la migración a veces pide que se escriba una carta diciendo que si ellos se van, si una persona se va y tiene aquí su esposa, sus hijos o algún padre de familia que está cuidando, que la persona que se queda, si uno es deportado, sufriría hardship, sufriría algún tipo de sufrimiento, entonces extremo sufrimiento, ¿verdad? Entonces, y eso lo considera mucho la inmigración, y algunos de ustedes han tenido que conseguir cartas o pedir que se les escriba alguna carta o algo por el estilo. Hermanos, los soldados se les pedía, hermanos, que sufrieran. Ellos andaban a pie, tenían que cargar con sí mismos un serrucho,
un hacha, un pico, ganchos, suficiente comida para 3 días. Y en todo lo que hacían tenían que tener en mente una sola cosa y nada más. Estaban para el servicio de su comandante. No se les permitía a los soldados que se casaran. Miren nada más. No podían ellos trabajar en la agricultura. No podían estar en un negocio de ventas y de compras. No podían estar, hermanos, en alguna industria que estuvieran fabricando algo. Tenían que ser soldados y nada más. Eso era la disciplina que había. En el libro de Josué, capítulo 5, versículo 14, Jesucristo aparece como el comandante del ejército de Jehová. Y nosotros somos llamados a agradarle a Él en cada decisión y cada acción que nosotros hagamos. Nosotros tenemos que no enredarnos en cosas que nos van a sacar. Dice aquí 2 Timoteo que ninguno que milita se debe de enredar, ¿verdad?, en los asuntos o en los negocios de esta vida. Estás llamado a servir a Dios. Yo no, 1 Timoteo capítulo 1 versículo 18 dice que hay que militar. En 1 Timoteo 6:12 dice que hay que pelear la buena batalla. Entonces, si usted alguna vez habla con un soldado o un veterano y usted le pregunta, oye, mira, ¿qué necesita uno? O ¿cómo describiría, mejor dicho, tu vida de soldado? Yo creo que te van a decir, mira, como soldado tienes que tener un enfoque, mira, tienes que saber por qué estás. Y cuando venga el enemigo tienes que pelear contra el enemigo. Cada día tienes que tener disciplina rigurosa. Tienes que saber que el enemigo se va a oponer a ti. Tienes que mostrar que eres obediente sin cuestionar a tu comandante superior. Tienes que trabajar en equipo con los demás soldados. Este no me cae, no es de mi pueblo. Y no, ¿sabes qué? Es de tu país y ahí te lo pusieron y es parte de tu batallón, ¿verdad? Tienes que ver por él como él ve por ti. Tienes que restringirte de tus libertades. Tienes que estar constantemente de alerta. Todos los días tienes que entrenarte. Tienes que conocer cómo trabaja y opera tu enemigo. Y tienes que aprender a confiar en los soldados que están en tu batallón. Esa es la vida de un soldado. Y Pablo dice a Timoteo, ¿sabes qué? Tú eres un soldado, mano. Tú no puedes andar nada más como que, no, pues, no, hoy no quiero orar. No, pues hoy no voy a ir a la iglesia, ¿verdad? Es decir, hoy, no, pues yo ya me desanimé. ¿Qué te pasa? Eres un soldado. No somos llamados a ser desertores. Somos llamados, hermanos, para estar enlistados. El cuarto dibujo o retrato es el dibujo de un atleta. Mire el versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Apenas fueron las Olimpiadas. Había una joven cristiana, hay una joven cristiana, creo que de 21 años, se me olvida ahorita su nombre, pero rompió algunos récords en lo que es el atletismo. Ganó creo que como unas 4 o 5 medallas de oro. Y ella decía claramente y abiertamente que la gloria es para Dios. Qué bueno, gloria a Dios. Cuando llegan a esos niveles, hermanos, y cuando Dios les ayuda, le dan la gloria al que vive. Qué bueno, no hay nada malo que los cristianos estemos en deportes. Hay legalistas que se oponen a esto. No es malo, nada más que con tal que eso no tome el primer lugar. Es más, el apóstol Pablo usa ilustraciones de la vida atlética en 1 Corintios capítulo 9. Y mire cómo dice en 1 Corintios 9, versículo 25. Todo aquel que lucha, piense en la lucha libre, de todo se abstiene. Yo no sé si usted alguna vez
hizo lucha o lucha libre. Yo tengo un hermano que antes lo hacía en high school. Yo hice un poquito hace años, pero no la gran cosa. Pero no, hombre, eso era de que, es mucha disciplina, no comas eso, tienes que bajar de peso. Y cuando compiten por el peso que tenga la persona. Entonces, por ejemplo, si alguien, pesa, no sé, digamos 160 libras y dice, wow, los de mi peso son demasiado pesados y rudos para mí, mejor voy a bajar de peso para luchar con los más chiquitos. Entonces todos andan, digamos, no pueden estar como alimentándose de la dieta de la T, los tacos, los tamales y las tortas. Digamos, tienen que comer, digamos, cuidar de los carbohidratos, comer nada más proteína, es decir, nada de dulce, bye a las sodas. Es decir, dice aquí, de todo se abstiene. Dice, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, algo que que no dura, se corrompe. Pero nosotros una incorruptible, gloria a Dios. Dice, así que yo de esta manera corro, habla del atletismo, no como a la aventura. Hey, mira, si tienes que correr los 400 metros y vas a correr alrededor del field, es una vuelta. No puedes decir, no, pues yo no quiero correr por aquí, yo quiero correr para allá. No puede uno correr a donde uno quiere. No puede, pues yo comienzo después. No, ¿sabes qué? Voy a empezar a correr antes que disparen al inicio para tomar ventaja. O voy a empezar unos pasos adelante. No puedo correr a la aventura. Luego dice, hablando del boxeo, dice, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. ¿De qué sirve golpear al aire? Dice, en este caso dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Está hablando de que sí, lo bonito es ser atleta, pero también, hermanos, la disciplina que se requiere. Sabe que los atletas que competían en las Olimpiadas en el tiempo de los griegos tenían sus reglas. Para empezar, tenía que ser la persona alguien que nació como griego. Qué racistas, ¿verdad? Imagínense si hubiéramos querido entrar nosotros, no nos hubieran dejado. Tenía que ser un griego. No solo eso, tenían que prometer que habían practicado diligentemente por un espacio de 12 meses. Tenían que obedecer todo lo que su coach o su técnico les pedía. Y nosotros en la vida espiritual también tenemos que seguir las instrucciones de nuestro coach, de nuestro técnico, porque Él es nuestro amo, Él es nuestro creador, se llama Jesucristo, aleluya. Tenemos que ser disciplinados, tenemos que buscar de Dios, tenemos que condicionarnos, tenemos que practicar, decirle no al pecado. Qué fácil sería, te entregas a Cristo, qué bueno te entregaste, nunca vas a tener una tentación. ¿Para qué le voy a decir una gran mentira? Cuando le llegue la tentación, digamos, va a quedar sorprendido y va a ser presa fácil para el enemigo. La Biblia dice que nosotros somos tentados, pero tenemos que decirle no al pecado. No, pues mira, alguien te ofrece algo, hacer algo que no agrada a Dios, ni te metas, nada más es no, decirle no al ego, no a la carne. Tenemos que trabajar duros, tenemos que tener una estrategia, así como lo tiene un atleta. Nosotros también tenemos que tener una disciplina, un orden, una estrategia en nuestras vidas. Tenemos que saber cuáles son las reglas y cómo seguirlas. ¿Verdad? Yo no sé si usted vio un poco de gimnasia durante las Olimpiadas, pero como que tienen que dar reglas, que ahora tienen que dar giros, tiene que 3 giros en el aire y caer, y cuando caen tienen que caer parados sin rebotar, mucho menos caerse, ¿verdad? Si no les van quitando puntos y cosas por el estilo. No, hombre, hubiera caído, me hubiera dado yo en la torre, se hubiera yo tratado de brincar ahí, hermano, pero ellos saben las reglas y las obedecen y practican, hermanos. Y Pablo dice a Timoteo, dice, tienes que verte como un atleta, tienes que practicar, tienes que ser disciplinado y tienes que seguir las reglas. Y así es. Y luego, hermanos, hay un quinto dibujo. ¿Ya se cansaron? ¿No? Ok, gloria a Dios. Segunda de Timoteo. Mire, hay un quinto retrato, un quinto dibujo.
Y este es un dibujo de un agricultor fructífero. Y dice, el labrador, versículo 6, para participar de los frutos debe trabajar primero. Debe de trabajar. Mire, cualquier persona que ha trabajado en el campo sabe que es trabajo difícil. ¿Cuántos han trabajado en el campo? ¿Verdad? ¿Verdad? Y es difícil el trabajar en el campo. Por eso algunos que han trabajado en el campo dicen, no, cualquier otra cosa porque ya me cansé, hermano. Quiero algo ahora sí un poco más leve, a menos que ame ese trabajo. Es un trabajo que, digamos, es decir, va a haber tierra, va a haber hierbas, va a haber lodo, va a haber animales, va a haber, es decir, siempre el que trabaja en el campo siempre tiene algo que tiene que arreglar. Esto funciona bien, el día de mañana el otro se arruinó, arreglo esto, el otro se arruinó, si no es la puerta, es la máquina, si no es la máquina, es el carro, algo le pasó a ese animal, es decir, va. El trabajo a veces parece como monótono, hay que hacer lo mismo y lo mismo. Siempre hay hierbas, cuidado con las pestes, que la roya, que vean los cafetales allá en El Salvador, digamos, tiene que haber mucha paciencia. Y luego, hermano, no se puede controlar cuándo va a llover, si va a haber una sequía o no. Es decir, los que trabajan en el campo no tienen su esperanza en el presente, tienen su esperanza en la cosecha que viene en el futuro. Aleluya. Y por eso trabajan y están esperando en Dios. Están orando, los que son cristianos especialmente. Digamos que no vaya a llover fuera de tiempo, que no vaya a llegar granizo cuando ya se va a dar la cosecha, que no vaya a haber una sequía, están esperanzados. El apóstol Pablo quiere que nosotros sepamos que la salvación, aunque es gratis, pero también es importante saber que para ser discípulo hay que pagar un precio. La salvación es gratis, es free. Diga free conmigo. Es free. La salvación es gratis. ¿A cuánto les gusta free? Le llega el cupón allá a su casa, ¿verdad? Es free, ¿verdad? Y de repente llega para allá con ese cupón. No, pues vengo, mira que mi amigo. Ah, sí, pero tienes que comprar esto y aquello. Eso no me lo dijeron, ¿verdad? Lo quería uno free. Hermanos, la salvación es free porque hay alguien que pagó. El que pagó el precio por nuestra salvación es Jesucristo. Hermanos, y no nos salvó a precio de oro, dice el apóstol Pedro, ni plata, ni piedras preciosas. Nos compró y pagó a precio de su sangre carísima. Alabado sea Dios. Dice, porque la sangre de Cristo nos limpia de toda mancha de pecado. Alabado sea Dios. Pero ya que nos convertimos y es gratis, lo recibimos la gracia por medio de la fe, ya empezamos a caminar. Y caminar y llegar a ser un cristiano, llegar a ser fiel, hermanos, requiere paciencia, requiere trabajo, requiere esfuerzo, así como la de un agricultor. La Biblia dice, en Hebreos capítulo 12, dice, cuidado que no vaya a brotar alguna raíz, hablando de un tema, una palabra agrícola, ¿alguna raíz de qué? De amargura, que te estorbe, dice, y que muchos sean contaminados. No, hombre, aquí los que venden, ¿cómo se llama? Los químicos para matar los weeds, las hierbas, andan a ganar un montón de dinero, man, ¿verdad? Porque nadie quiere tener weeds en el pasto y cosas por el estilo, si tienen una casa, hermanos, o a menos que lo quiera estar arrancando, es un montón de trabajo, digamos. Pero los weeds de amargura que pueden haber en nuestras vidas también son difíciles de arrancar, porque pastor, usted no sabe lo que me hicieron, ¿verdad?
Me imagino aquí nuestro hermano Serio, cuánto le han de haber contado. Me hicieron esto, me hicieron aquello, ¿verdad? Híjole, hermano, digamos, pero no nos queda de otra como cristianos sino perdonar. ¿A poco no? Porque si no, la amargura nos acaba, hermanos. Entonces, es difícil, hermanos, pero hay que creerle a Dios. Entonces, hay que hacer el trabajo como un agricultor, esperando en Dios que traiga el fruto en nuestras vidas y en las vidas de de las personas con las cuales estamos ministrando. El último retrato lo vamos a ver en el versículo 7, y yo le he puesto un estudiante. Mire cómo dice: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Considera, es como piénsalo, pero detente y realmente medita en esto. Eso es la idea detrás de la palabra en griego. Como quien dice, estúdialo, repásalo en tu mente, cuidadosamente, mastícalo, realmente entiéndelo, razónalo. En 1 Timoteo 4, versículo 15, dice así: practica estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Es decir, sumérgete en la doctrina, en la palabra. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice: en estas cosas pensad. El Salmo 64, versículo 9 dice: medita o piensa en las cosas que Él ha hecho. El salmista dice en el Salmo 119, versículo 27: meditaré en tus obras maravillosas. Vivimos muchos no pasando tiempo meditando en las verdades de Dios. Ok, lo entendemos, ok, A veces no tenemos tiempo para detenernos y pensar, porque a veces estamos nosotros nada más mirando a ver qué sigue en el celular y qué sigue hoy, el próximo cosa que nos hace reír o la próxima foto, pero debemos de repente tomar un tiempo y realmente pensar y meditar en las cosas de Dios. Esto es lo que significa ser realmente un estudiante, ¿verdad? Pensar y meditar en la palabra, en las cosas de Dios. Yo me acuerdo, decían que los puritanos, que eran de los primeros cristianos que vivían en este país, que regularmente, digamos que todos los días, en su tiempo con Dios, se pasaban pensando por un buen tiempo de cómo iba a ser el cielo. Me imagino que trabajaron duro aquí, ¿verdad? Para abrirse una vida aquí. Hermano, y nosotros tenemos realmente que pensar y meditar en la palabra y en la obra de Dios. Pablo dice a Timoteo como un estudiante: quiero que considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento, porque Él es el maestro, aleluya. Él es el maestro, el Espíritu Santo es el maestro y nos va a dar entendimiento de las cosas que Dios nos ha dado en su palabra. No en cosas que la gente de repente se invente y dice: ay, Dios me dijo eso y aquello. No, fue tu imaginación. Es decir, yo no sé si, es decir, quizás Dios, sí, yo sé que Dios nos guía, pero no, en cuanto a doctrina, no es como que Dios va a cambiar alguna doctrina de lo que se ha escrito en la palabra de Dios, ni le va a agregar a la palabra de Dios nada. La palabra de Dios está completa, hermanos. Hermanos, pero verdaderamente, hermanos, nosotros tenemos que estar en la palabra de Dios, tenemos que estudiarlo. Yo no sé de estos diferentes retratos cuál realmente es algo que quizás te ha llamado un poquito más la atención. Quizás para alguno el meditar en el hecho que tú eres un hijo, eres verdaderamente hijo de Dios, amado, o que debes caminar como un fiel mayordomo, cumpliendo con Dios. O quizás te
te llegó esa porción donde Pablo dice a Timoteo que Dios nos llama a ser un soldado, pase lo que pase, y aunque se te opongan, no le hace. O que debemos tener la disciplina como el de un atleta, o la paciencia y el largo trabajo como el de un agricultor, o la dedicación de un estudiante para que realmente llegue a ser maestro de lo que se está estudiando. Y lo que se está estudiando es la palabra de Dios. Pero todo eso habla de nuestra identidad. Hermanos, hay tiempo para reírnos y convivir y comer y todo como cristianos, pero la vida cristiana, hermanos, es algo bastante serio. Debemos de agarrar esto con seriedad. Debemos de agarrar los caminos de Dios, hermanos, con un sentido de propósito. Esto es algo que tiene que marcar y ordenar nuestras vidas. No estamos para jugar. Y mucho menos con todo lo que está pasando en Israel, porque, hermanos, lo que está pasando en Israel y el Medio Oriente, hermanos, afecta a todo el mundo, hermanos. Cristo viene, aleluya. De eso estoy bien seguro, aleluya. Entonces, ¿cuál es tu identidad? Te quiero invitar a que cierres tus ojos, vamos a orar. Padre amado, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es clara, es contundente. Tu palabra nos habla de lo que tú esperas de nosotros y nos dice lo que somos y lo que nos has llamado a hacer. Gracias. Gracias, Señor, porque es muy probable que más que uno aquí, Señor, se ha sentido quizás un poco distante de tu presencia, pero en esta hora tú le estás diciendo en tu palabra: tú eres un hijo al cual yo amo. Dios te ama, hermano. Acércate al altar, ven a hablar con Dios y descansa en su amor. Tú eres un hijo verdadero. O quizás algunos han estado un poco descuidados, un poco desordenados. Se les ha olvidado la disciplina que debe de haber en la vida de un cristiano. Hoy es el tiempo para venir a Dios y decir: Señor, ayúdame. Ayúdame como soldado a no enredarme en las cosas que no debo. Ayúdame como un atleta a abstenerme de todo lo que me es un tropiezo. Señor, me rindo a ti el día de hoy. Quizás te sientes cansado por el trabajo en la vida, quehacer, trabajo, obligaciones, como aquel agricultor cuyo trabajo nunca se acaba. Pero aquí está Dios dándote esperanza que la paga será ya en el cielo y no en la tierra. Aleluya. Aquí está el Señor. Si gustas acercarte, quiero orar por tu vida, Dios.